Los colegios, hoy más que nunca, estamos llamados a repensarnos para responder a los desafíos de las nuevas generaciones y a convertirnos con ellas en el cambio que queremos ver en el mundo. El Pensatorio es un laboratorio de ideas, un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre educación, porque nos emociona pensar en lo que podemos hacer hoy por un mañana distinto. Bienvenidos. Hola, Ena, Hola, ¿cómo estás? Isabel, ¿cómo estás? Muy bien. Yo Gracias. feliz de tenerte aquí y conversar un tema que a mí personalmente me reta mucho, pero del que no sé mucho, pero que sí me apasiona como aprender más y entender mejor. Así es que te doy la bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias, pues yo me siento muy agradecida y honrada también como de compartir lo que creo que puedo aportar. ¿Por qué no, antes de empezar, nos cuentas quién eres? Cuéntanos de ti. Yo soy bióloga de formación, me dedico a la educación, apasionada por la naturaleza, por el medio ambiente, por las temáticas medioambientales, eso en general. Ok, y la pregunta que hoy nos convoca es, ¿qué necesitamos en la educación, sobre todo en la escolar, para fomentar aún más el pensamiento científico? ¿Qué estamos haciendo bien o qué necesitamos fortalecer para que haya como más pensamiento científico? Pues yo lo pienso como en este mundo donde hay tantas falsas noticias todo el tiempo bombardeando. Para mí el pensamiento científico es clave para romper como este paradigma de lo que hablen los medios está hecho. Y creo que desde los colegios está bien planteado cuando empezamos a fomentar la indagación, ¿sí? La indagación, pero aún más, si me voy como más hacia el fondo, la observación. Entonces, como esta sensibilidad de los niños, de las niñas y de los adultos también a observar todo el tiempo el entorno, como esa primera información que recibimos a través de los sentidos. Si me voy con una respuesta muy concreta, yo pensaría que fortalecer ese ecosistema científico, ¿sí? También un poco relacionado con la naturaleza. Entonces, el ecosistema no solo son políticas educativas, no solo son políticas del Estado, sino también entornos privados y públicos que fortalezcan, digamos, la inversión que hay en la ciencia, ¿sí? Me parece importante no solamente esta inversión, sino que también los niños y niñas puedan sentir que como científicos sí tenemos una voz, un voto y una incidencia en las decisiones que se toman. ¿Sí? Es clave esto, ¿sí? Como ver la ciencia más allá de una herramienta única de respuestas y que todo está dicho, que es una ciencia en construcción, es un medio en construcción, que la ciencia es un elemento que se construye a través de ideas, a través de pensamientos, a través de otras visiones, y por eso como que yo haría énfasis en la observación, en fomentar la observación. Ok, planteas muchísimos temas. Sí. Te propongo que empecemos por el de la observación y la exploración y lo vinculemos un poco con esta otra realidad del opinadero silvestre, como lo hemos llamado acá. Yo observo algo y ya de ahí salto inmediatamente a opinar sobre eso. Uh-huh. ¿Cuál es ese paso que nos falta? Y me gustaría darte mi opinión también por eso, para que en la observación, una observación un poco ligera tal vez, no me lleve inmediatamente a yo ya puedo opinar porque ya observé algo. Okay. Y creo ahí que tiene mucho que ver con eso que hablábamos las dos tal vez, con no solo la inmediatez, como que queremos respuestas rápidas, sino también la aprensión que tenemos tal vez un poco a detenernos, a ir un paso más a fondo, no un paso adelante, sino un paso hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Como esa capacidad de preguntarnos, de detenernos, de analizar si esa observación qué tan subjetiva es, porque también sabemos que las percepciones pueden ser terriblemente, bueno, hay teorías que dicen que son totalmente subjetivas, pero necesitamos, siento yo, en este momento también pausar. Y que esa pausa no solamente sea silenciosa, que también ojalá,
sino que esa pausa nos permita evaluar eso que hemos observado. No sé cómo lo veas tú allí, porque yo creo que estamos en un entorno que sí observa, un poco sobreestimulado, entonces observamos 25.000 cosas al mismo tiempo, pero aunque nos detengamos en un tema, tendemos a emitir inmediatamente una opinión, que es, creo yo, muy contrario a este pensamiento científico. Sí, esto me hace pensar un poco como en las redes sociales, queremos observar con la lógica de redes sociales, entonces hablabas de observar muchas cosas al tiempo, entonces esta parte de la tecnología en el que una pantalla se divide en dos, y creo que ahí yo voy a apelar un poco a la simplicidad de la observación, ¿sí? Y la simplicidad de la naturaleza sin quitarle lo compleja que puede ser, ¿sí? Entonces los fenómenos naturales, entre más parsimonioso sea lo que yo emita al respecto y más sencillo, puedo indagar más, irme como más a fondo y buscar más y escarbar un poquito más a fondo sobre ese fenómeno que estoy observando, sin emitir un juicio como a la ligera, que tal vez es lo que propones. Y sumado a eso, también la observación sí debe ir, digo yo, acompañada como de un contraste con otros, ¿sí? Para tal vez desdibujar un poco la subjetividad de dicha observación, sino ¿qué observaste tú? ¿Qué observé yo? ¿Qué podemos encontrar entre las dos? Y eso también como que alimenta un poco este colectivo de la ciencia, de cómo podemos construir a partir de nuestras observaciones. Si yo lo pienso en los niños, pues es lo más natural del mundo, ¿sí? Cuando tú los has visto por acá, cuando se quedan súper anonadados al ver un caracol y ellos empiezan a observar, es que este va más rápido que este, porque el tamaño es más pequeño, el tamaño es más grande. Una observación sencilla, sin muchas arandelas, pero que trae un montón de explicaciones científicas de base, ¿sí? Y que es lo que ayudamos, creo yo, los científicos, los biólogos, los ecólogos, los físicos, que hemos ayudado a construir este colectivo de científicos que trabajan en educación. Entonces, como que me iría más a lo simple, a lo más básico, que de pronto ha sido desdibujado también por este tema de observaciones múltiples y de la inmediatez de responder, de generar y emitir un concepto que puede estar bien o errado, pero más allá de bien o mal, estamos no dejándolo pasar, ¿sí? Como no dejándolo sentir. Y yo creo que la ciencia también, pese a su rigurosidad, y uso la palabra pese, también requiere como masticarlo un poco para ver otros puntos de vista. Uy, nuevamente introduces dos temas que me parecen fascinantes. Uno, el del rigor, que yo te confieso que en una etapa de la vida le tenía un poco de temor al rigor porque lo sentía como una falta de flexibilidad, como un poco de dogmatismo. Yo soy riguroso, por lo tanto tengo la verdad. Y lo que hemos visto a lo largo de los años es que la ciencia pues, se va transformando porque es dinámica y una hipótesis que o una teoría que en algún momento fue válida dejó de serlo después. Entonces, a ese rigor inflexible, dogmático, le tengo un poco de temor, pero con los años también he entendido el valor que tiene el rigor cuando yo entro en eso que tú dices, es esta observación, la cotejo con otros, la contrasto, y no simplemente me dejo llevar por una percepción así, sino que la analizo, la desmenuzo un poquito, si se permite la expresión. Sí. Entonces esa idea me encanta. Y la otra es la de la simplicidad. Creo que en estos espacios se hablaba mucho de eso, pero es que a mí me sigue fascinando esta definición que escuché alguna vez de que, y me gusta más la palabra sencillo que simple, porque yo asocio la simplicidad con que no sabe, que no tiene sabor, que cualquier cosita. La sencillez, esta definición que digo es, la sencillez es ese estado al que llego después de haber atravesado la complejidad. Y es reconocer que la complejidad existe, pero terminas quedándote con lo que puedes encontrar como de fundamental, con lo esencial que hay en esa complejidad, y eso que es esencial puede ser muy sencillo. No sé, son dos conceptos que me inspiran a seguir indagando sobre este tema de la ciencia.
Y creo que la ciencia es eso, y la naturaleza también, sí, como que acepto como está encaminar de remover un poco la palabra simple a sencillez, ¿sí? Y tienes toda la razón en cómo la construcción de la ciencia también es producto de atravesar esta complejidad a expresarlo en palabras más sencillas, y ahí me encuentro como también de acuerdo contigo en esta parte de la rigurosidad de ciencia, que es lo que me hace a mí de pronto un poco salirme de la ciencia en el laboratorio, con un laboratorio de universidad, a trabajar un poco en la educación y cómo conectar, ¿sí? Con este puente de conexión que para mí es la educación. Entonces pasamos de hacer artículos en revistas científicas de alto nivel, repositorios, hablando en un lenguaje más sencillo, que los niños y las niñas puedan entender, que las personas del cotidiano la puedan entender, y empezar como a bajar de esa nube, aterrizar la ciencia y decir como pues todas las decisiones que tomamos tienen una base científica, ¿sí? Cuando se me daña el reloj, es como el ejemplo más básico que usamos en ciencias para explicar el método científico. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu hipótesis? Y empezamos a hablarlo desde esa sencillez. Y yo creo que la rigurosidad ya la he aprendido como a integrar un poco en esta parte de la ciencia para meterme en otro término que es como tomar decisiones informadas. Eso. Y mientras tengamos como claro eso, no solo como personas, individuos, sino como sociedad, de que la ciencia es una herramienta que tiene una construcción colectiva todo el tiempo, que me vaya a ayudar a tomar decisiones informadas, tanto como individuo, como siendo parte de un colectivo, vamos a verla, vamos a de pronto a difuminar esa palabra rigurosidad, o de pronto quitarnos como esa prevención hacia la rigurosidad científica e integrarla más como en el día a día. Que creo que si se toman esas decisiones también en políticas privadas y públicas y en instituciones, también va a ser más llevadera la ciencia. De hecho, pues a los niños les encanta la ciencia. Entonces sí, es como valernos de esa naturalidad para seguir construyendo ciencia en colegios y en el país y en Colombia, ¿sí? Que seamos referente también. Sí, a mí te tengo que confesar que esa reflexión tuya me hace a mí reflexionar sobre otro tema que a veces me inquieta un poco porque no lo termino de entender, y es como el papel de la intuición también, que es como ese conocimiento directo que de pronto no se basa en evidencias, no tomas decisiones basadas en datos, en hechos y datos, pero hay algo que tú sabes desde lo más profundo, más no tanto en hechos objetivos externos, sino en temas de tu vida personal, que tú sabes que son así, aunque no necesariamente hayas hecho todo el proceso de manejarlo con evidencia. Para mí es como este movimiento, o esta, no sé si tensión, pero sí hay esta doble raíz al tema, y es, por un lado, he ido aprendiendo con humildad que sí, que hay que basarse en evidencias, que cuando hay datos que ya muestran que algo es real, pues cerrar los ojos a eso es necio, y de hecho a mí me cuesta trabajo ver lo que sucede a veces en este momento en que eso ya no vale porque yo pienso otra cosa. Claro. Entonces, defender esas decisiones tomadas con base en información y en evidencias me parece muy valioso. Y cómo conciliarlo con ese otro aspecto de ese conocimiento directo que hemos llamado intuición, que yo creo que también juega un papel muy importante. De hecho, en algunos casos, yo no soy muy digamos, educada en el tema de la ciencia, pero he leído biografías y todo, y parece que también hay matemáticos o hay científicos que tienen esas intuiciones, como que dicen, aquí hay algo, y lo que hacen a posteriori es tratar de demostrar esa hipótesis. No es al contrario, primero recojo evidencia, primero recojo información y después llego a la conclusión, sino que parto de esta intuición y trato de demostrar si esa intuición, o cómo se demuestra esa intuición. No sé si eso es muy lejano a la ciencia o no. Pues si nos vamos de nuevo con el rigor científico, es como un debate. Yo
pienso que hay un debate, pero yo trato como mientras hablabas, yo trato de pensar como en mi época de bióloga de campo, y pienso que esa construcción ha sido parte de ese sentido interno de personas que me acompañaron en campo. Entonces, no sé, el vaquiano que me ayudó a llevar las herramientas y no, nos vamos por acá, nos vamos por aquí. Y yo, pero ¿por qué? ¿Sí? O sea, con mi mente de estudiante de biología, pero ¿por qué? No, por acá, porque por acá no sé qué, por acá pasó el jaguar, por aquí hace 2 días. Y sí puede ser algo como de ese animal que somos, pues evolutivamente, que el humano sigue siendo un animal racional, pero un animal, pero también de esas observaciones que han ido construyendo de pronto ese sentido interno, ¿sí? Como esa brújula interna que dice por aquí sí, por aquí no. Y de pronto todo ese constructo de una persona que te acompaña en campo, de esas comunidades más rurales, no está en una revista científica, ¿sí? No está en un repositorio de alguna universidad. Y es parte de ese recorrido que tenemos hoy aquí, ¿sí? O sea, yo pienso en un artículo científico y digo, ¿cuántas veces le hemos dado crédito a todo ese sentido interno, esa brújula interna de otros que han ayudado a construir? Y yo creo que hay un debate, ¿sí? Hay un debate constantemente en eso de, ¿soy de ciencia o soy de percepciones? Pero si las dos se conectaran un poco y si le diéramos validez a eso, creeríamos totalmente que esto ha sido un todo que hemos construido con ambas cosas. Entonces, no estoy tan opuesta no me desconozco tanto de esa visión que planteas de eso que siento, me voy por este lado o me voy por aquel, porque creo que es parte también. Somos humanos haciendo ciencia. Entonces no podremos desconocer esa misma humanidad con todo eso, con esa percepción, con esas realidades, no los podemos desconocer porque pues ya hay un sesgo si lo pensamos como en rigurosidad porque somos humanos haciendo ciencia. Ok. Bueno, retomando nuestra pregunta, entonces veo que siento que han surgido muchos temas. Sí. Uno, claramente es fomentar en los niños desde que son muy pequeños, y de hecho eso es como muy natural en los niños pequeños, la observación, la exploración. El siguiente paso es, bueno, ¿qué haces con esa exploración? ¿Cómo la comparas con otros? También cómo te conectas, porque tú hablas de la conexión y me parece súper bonito. Y creo que hay un punto clave que tú has tocado que tiene que ver cómo lo comparo con otros. Y aquí recuerdo cuando conversábamos antes de esta nueva conversación, el papel que juegan como los trabajos en grupo, en colaboración, que no hay solo una mirada, sino que cuando esta mirada se puede contrastar con otro, me confronta, pero al mismo tiempo, o me afirma, pero al mismo tiempo me obliga a ver otra perspectiva, otra forma, ¿por qué llegaste tú a esta conclusión, yo llegué a esta otra? Cómo enriquecemos nuestra construcción con dos miradas distintas. Claro. ¿Cómo sientes que está eso en nuestro momento, en nuestro medio de construir colectivamente? Creo que estamos más abiertos. Entonces, justamente tuve una conversación con una amiga que es una investigadora en bosques tropicales y hablábamos del paradigma del científico individual. De Charles Darwin o Einstein, ¿sí? Es un científico individual. Eso era lo que creíamos, ¿sí? Todo el papel al que llegó fue él solo o ella sola. Y esto se ha ido desdibujando porque es una construcción colectiva. Entonces, esta parte que hablas de como tu opinión es A y la mía es B y ponerlas en contraste y decir como me enriquezco del otro, más no estamos en una contraposición constante, ¿sí? Que también se da en las discusiones científicas de revistas de alto nivel, donde llegan los artículos y los revisamos en laboratorio, el artículo de tal persona, pero se enriquecen a través de otros puntos de vista, también se da. Y creo que la sociedad está preparada para aprender del otro, ¿sí? Tal vez en un sentido más amplio si lo comparamos con muchos años atrás, donde yo veo la opinión de María Isabel respecto a un
foco de estudio y veo la opinión de Natalia frente a otro foco de estudio y las comparo y digo, las enriquezco y gracias a esto es que yo puedo hacer mi observación también de lo que he observado, de lo que he aprendido, de lo que he estudiado y por eso existe la referencia, ¿sí? Por eso el estudio de las referencias bibliográficas y todo esto, porque sí es necesario saber quién ha trabajado en esto, no solamente por el crédito al autor, sino porque es una construcción colectiva. Y yo creo cada vez más con los apoyos que se están dando en el país, que se están premiando el grupo de trabajo y no al individuo, al científico, al solo el que, porque esto no es cierto. O sea, hablamos de Rodolfo Ginazzi y pensamos, claro, él es la imagen detrás de un montón de personas detrás, de un equipo, un laboratorio, la persona que le lleva, la asistente de laboratorio que les lleva los materiales para que hagan sus trabajos. Es un montón de personas detrás de él que merecen el crédito porque gracias a ellos están pues, estos hallazgos tan importantes. Si yo aterrizo esto con los niños, pues nos vamos al salón de clases a ver las distintas observaciones y esto es como un trabajo full de habilidades blandas donde yo empiezo a incorporar la opinión del otro pues en mis resultados o en mis conclusiones, ¿sí? Entonces me parece importante la ciencia como también apoyando esta construcción del humano como un ser social, de reconocer verdad, error en el otro y también de hacerlo más como construcción que como un debate constante o una pelea constante más bien. Y creo que la ciencia tiene ahí un protagonismo impresionante en esta fortaleza de habilidades blandas en niños y niñas a través de aprender de la naturaleza. Acá tenemos un ejemplo grandísimo que yo te digo todo el tiempo, el aula viva, porque para mí sí es un aula viva desde que me paro en la portería hasta que llego al salón de clases, todo el tiempo estoy como aprendiendo de los árboles, de las plantas, de los bichitos, de las aves, y ellos han aprendido también como a reconocer eso, ¿sabes? Como a reconocer en el otro más que una observación, reconocer un punto de vista que es importante y que alimenta también como sus conclusiones, sus visiones, sus apoyos e ideas. Sí, ahí veo un reto grande porque, y nuevamente vinculándolo con nuestro momento histórico, pues esto de los egos pues en la política, los egos en la ciencia. Es como que parecería que son grandes genios y queremos fomentar a los grandes genios ahora con las Big Tech y todo esto, y modelos como Steve Jobs, que fue el genio, sí. y al final no es tan así. Al final es esto, todos, me imagino que hasta Steve Jobs pues, tenía que apoyarse en un equipo para poder hacer lo que hizo. Claro, son personas que por alguna razón asumen ese liderazgo, pero no es así. Entonces, me parece que este es un trabajo un poco contracultural también, ¿no? Porque es como que la cultura está invitando a veces a los niños a descollar, a hacerlos exitosos, a estar por encima de los demás, a lograr, a que es un hombre. Y resulta que eso es una burbujita que se revienta en cualquier momento, porque para llegar a donde quieras llegar necesitas haber trabajado con otros, necesitas trabajar con otros. Y eso es complejo, ¿no? Y eso me lleva a otro tema que siento que tenemos que mirar con un ojo crítico también, que es, pues, no sé, temas como el STEAM, tecnología, que ahorita con inteligencia artificial siento que se está como balanceando un poco, pero cuando llegó STEAM se volvió una moda, entonces todos hacemos STEAM, y todos, pero ¿qué tanto esa moda nos lleva como a la trampa de esto, del protagonismo más que del, ok, esto, volviendo a la sencillez, esto te exige un trabajo de base, un trabajo de campo mucho más profundo que ver quién logra el mejor proyecto, claro, o quién logra descollar más. ¿Sí? Hay como una tensión nuevamente, o un reto que me parece muy bonito, pero complejo también para la educación de nuestros niños, y es no caigas en la trampa del protagonismo, sí, porque al final te dejas llevar un poco por esa presión social que hay ahorita en el momento por el quién es el más famoso, el que tiene más likes, el que descolla más, y eso es una burbuja que en cualquier momento se revienta, porque al final lo que avanza, lo que nos permite avanzar
es el trabajo en comunidad, es el trabajo con otros, es cotejar distintos puntos de vista. No sé, este tema de la moda y la ciencia es complejo. Sí, es complejo porque ahorita trayendo a colación lo que hablabas de STEAM, a mí la parte positiva de todo esto, de estas modas, es como la interdisciplinariedad, ¿sí? Entonces ver otras disciplinas que se pueden coalimentar y trabajar juntas. Entonces tenemos ciencia, tenemos tecnología y matemáticas, pues trabajando juntas por resolver un problema en común. Esta parte me parece fantástico porque esta es la vida real, ¿sí? Yo en la vida real me codeo con ingeniero, con comunicadores sociales para resolver problemas del día a día. Esta parte es importante. Pero sí hay que dar el salto de que deje de ser de una moda y más bien integrarlo constantemente, ¿sí? Ahorita lo que tú dices está en auge un poco, entonces desde se ofrecen diplomados, maestrías y demás como para continuar formando personas en este tipo de multidisciplinas, por así llamarlo. Corremos el riesgo de nuevo de caer en modas porque la ciencia es susceptible a las redes sociales también. Tenemos ahorita el tema, digamos, de los hipopótamos, entonces está entre emocionalidad, entre partes técnicas y se discuten un montón de qué vamos a hacer con los hipopótamos porque está ahorita como en viralidad el tema. Pero es más profundo que solo pensar en un tema ambiental y esto nos trae como sociedad colombiana a pensar qué estamos haciendo por la ciencia. ¿Realmente estamos construyendo un ecosistema que ayude a tomar decisiones, de nuevo, decisiones informadas para solucionar un problema? Y aquí te digo, seguramente no están trabajando solo biólogos y ecólogos en cómo resolver el tema de los hipopótamos. Hay un montón de personas trabajando, pero nadie dice es STEAM o no es. ¿Sí? Ya el nombre empieza como a desdibujarse y simplemente es un montón de mentes brillantes, muy seguramente, personas muy capaces, trabajando al servicio de la ciencia para dar una respuesta informada, ¿sí? Dar soluciones informadas, tener una respuesta que pueda resolver un problema en común. Entonces, la ciencia es susceptible a toda esta viralidad. ¿Y qué es lo que tiene que pasar aquí? Para mí el tema es la ciencia, no, o sea, no podemos hacer ciencia vuelvo a este tema, como no hacer ciencia con la lógica de TikTok, de la inmediatez, porque la ciencia necesita tiempo, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos con sistemas naturales, como, o sea, ¿cuánto vive un hipopótamo? ¿Sí? No puedo yo decir desde ya, ya sé qué va a pasar hoy. Claro, tenemos la tecnología, tenemos la inteligencia artificial, tenemos simulaciones, tenemos un montón de cosas, pero los sistemas responden naturalmente desde esta sencillez, ¿sí? Y no, o sea, es esta parte del ser humano que es incansable en querer tomar decisiones y controlar absolutamente todo. Y la ciencia simplemente es como la que recoge, de alguna manera, esos resultados que la naturaleza va dando. Entonces, en este auge de tecnología y de redes sociales, yo sí te respondería que de nuevo, que decirnos como a la parte más sencilla, ¿sí? A la parte más sencilla de la ciencia, a la observación más sencilla, al escuchar la comunidad, al escucharnos. O sea, volvemos a decir que la ciencia sí es un constructo social porque te debes escuchar al otro para hacer ciencia, para emitir juicios, para emitir conclusiones y para tener decisiones informadas que requieren de esta construcción de ideas del otro, que es lo que queremos también crear en nuestras niñas y niños en colegios, pues. Ok. Ahora que hablas de los hipopótamos, y puede sonar un ejemplo forzado, pero uno piensa, bueno, ¿por qué Pablo Escobar trajo los hipopótamos a Colombia? Y pues claro, todos sabemos, porque los vio por allá en alguna parte distinta, no se pensó en el contexto, no sé, en el nicho ecológico, como lo llama Maturana, no pensó que eso venía a chocar con esto, pero sobre todo porque le pareció que mirar afuera y ver algo de afuera
le daba más estatus. Y aunque suene un poco forzado, yo siento que eso nos pasa también un poco con la ciencia en Colombia. Pues hablando de STEAM y hablando de tecnología, inteligencia artificial, es como que siempre los colombianos estamos mirando afuera. Siempre estamos viendo, allá es donde se hace ciencia. En el hemisferio norte es donde se hace ciencia. Y como que tenemos un pequeño complejillo de inferioridad de que en Colombia no se hace ciencia. Y no sé, de pronto eso no es tan real. Tal vez es una ciencia menos protagónica, pero también uno a veces ve emprendimientos que hay en distintos lugares de jóvenes que se están inventando, no sé, desde las combustibles, biocombustibles o lo que se han desarrollado con plantas naturales para resolver el reemplazo del plástico. O sea, hay un montón de iniciativas que sí se están haciendo en Colombia y la pregunta que me hago es, ¿por qué no la valoramos tanto? ¿Por qué solo valoramos lo que está viniendo de afuera? Sí, aquí hay una palabra que me hace como reunir un poco esto y es la fuga de cerebros, específicamente fuga de cerebros dedicados a la ciencia. Y yo le veo como esa parte no tan positiva de por qué estamos permitiendo que estos jóvenes o estos científicos se vayan a estudiar o trabajar en otros países. Pero trato de verle como la parte positiva y eso quiere decir que aquí hay material y buen material. Si nos están recibiendo en laboratorios de la Unión Europea, quiere decir que la mano de obra del colombiano es muy buena. Entonces no habría fuga de cerebros, ¿sí? Y es un poco de nuevo hablar del ecosistema que se está construyendo para la ciencia. El Producto Interno Bruto para inversión en ciencia, según la OCDE, es del 0.3% para Colombia, que está muy por debajo del promedio que la misma OCDE plantea, que es 2%, por ejemplo, para la Unión Europea. Entonces no hay un ecosistema que alimente como estas personas sigan trabajando aquí. Pero sí sabemos de científicos en Alemania y en Francia, en Suiza, que llaman a colombianos porque dicen son muy buenos trabajando, son muy buenos trabajando, son muy buenos creando ciencia, son muy buenos creando artículos, son muy buenos creando investigación. Entonces esta fuga de cerebro no existe no porque no seamos buenos, sino porque el ecosistema no lo sostiene, ¿sí? Es más por ese lado que yo lo veo. Y ahora en esta parte como de ciencia criolla, por así decirlo, aquí está para estudiar. Nosotros vivimos en un ecosistema que están todos los modelos para ser estudiados. De hecho, muchos extranjeros estudian modelos pues latinoamericanos, no solo colombianos. ¿Sí? Entonces, claro, o sea, los monos son modelos de estudios en ecología por fuera del país, ¿sí? No son tan reconocidos. Y tú también planteabas, por ejemplo, lo de las plantas para hacer bioplásticos, pues elementos que puedan reemplazar los plásticos. Y yo creo que eso de pronto se está viendo apoyado con las empresas verdes que están emergiendo, ¿sí? Pero detrás de eso no es solamente una empresa, detrás de eso hay ciencia. Claro. Entonces es empezar de nuevo, te digo, a ver la ciencia como una herramienta fundamental para cualquier decisión que se deba tomar. Sí creo que hay ciencia, pero no estamos haciéndola suficientemente visible. Y entonces existen también estas nuevas emergentes pues, comunicaciones a través de la ciencia, como un podcast de jóvenes que hay, o de hecho un exalumno de acá que hace algo que se llama Shots de Ciencias, y ellos plantean como destruir esos mitos a través de la ciencia, con artículos. Entonces sí existe, pero debemos hacerla más visible y más que hacerla atractiva, no es hacerla más visible y cómo respalda todas las decisiones que se toman en la vida diaria, en decisiones como qué vamos a hacer con los hipopótamos, ¿sí? O en decisiones médicas que se están tomando, porque sí somos referentes para otros países, pero hay esta fuga de cerebro mientras el ecosistema no los esté como sosteniendo. Sí. Complejo eso, porque yo tengo que reconocer cuando algunos estudiantes dicen que quieren ir a estudiar por fuera, pues uno dice sí,
porque sabe que de alguna manera eso les va a abrir más opciones, más posibilidades. Pero escuchándote pienso que lo que pasa aquí es que no siempre hay recursos, y no es que no haya recursos porque no los hay, sino que no hay recursos porque no le creemos a esa inversión. Entonces ahí yo creo que es como que estos cerebros fugados puedan ver y conseguir también recursos para volver a Colombia. Y conseguir recursos no necesariamente son recursos de plata o de dinero, es como entender que en la medida en que aquí hagamos más inversión en ciencia, pues también vamos a tener mejores niveles de desarrollo, mejor calidad de vida para muchas personas. Es como romper un círculo vicioso que creo que estamos, que vuelvo a esta idea de que tenemos un poquito de complejidad y de inferioridad también con la ciencia, como que no le creemos a que la ciencia, primero, se puede hacer en Colombia cuando sí se está haciendo, pero segundo, que eso nos puede ayudar a transformar la calidad de vida de muchas personas. Yo lo pienso mucho en el campo. Hoy pasa que hay muchos campesinos los jóvenes están migrando a la ciudad porque el trabajo del campo es muy duro. Pero uno piensa, es muy duro porque no se ha introducido suficiente tecnología. Si pudiéramos introducir más tecnología en el campo, seguramente podríamos evitar esta fuga también de cerebros de los campesinos creyendo que en Bogotá o que en las grandes ciudades van a tener mejor calidad de vida, y no necesariamente es así. Y es por esta falta de creer, como que no nos lo creemos. Y este mito que tal vez ha habido de que en Colombia no se hace ciencia no es tan real. En Colombia se hace ciencia, pero caemos en este círculo. Como no hay suficiente protagonismo, no hay suficientes recursos, y como no hay suficientes recursos, las personas tienen que salir de su entorno para hacer ciencia en otro lugar. Podría ser frustrante, pero al final termino sintiendo que para nuestros estudiantes tiene que ser como motivador. O sea, acá hay todo por hacer y se puede hacer y hay con qué hacerlo. Y la base, la formación inicial de nuestros científicos es muy buena, porque como decías tú, finalmente muchos laboratorios grandes están buscando el talento colombiano, que no solamente mano de obra, sino talento, lo que hay ahí. Sí, es esperanzador. O sea, si tratamos de buscarle como la parte positiva, yo sí lo veo esperanzador. O sea, hay talento, el entorno, digamos, físico está dado para que los estudios se hagan acá. En ocasiones sí es cierto que hay que llevar muestras y demás elementos a otros laboratorios, pero se puede quedar acá. Y también es una parte como esto del ego científico de en quién se va a quedar esa publicación, ¿no? ¿Se va a quedar en un laboratorio en el exterior o se va a quedar en un laboratorio en Colombia o va a hacer un trabajo mancomunado? Que también este paradigma es un poco más fuerte de romper, un poco más difícil, porque es algo que se ha propagado en el tiempo durante muchos años y muchos jóvenes se cansan un poco de esto y se salen de la ciencia también por esa razón, que seguramente pasa en muchas más áreas, ¿sí? Hoy el tema que nos reúne es hablar de lo que pasa en la ciencia, pero seguramente pasa en otras áreas, y también es eso, ¿cómo hacer más ciencia? Pues reconocer en el otro, y yo vuelvo otra vez a este tema porque me parece importante que el reconocer al otro sea parte de esta construcción científica y que sea un colectivo entero trabajando por aportar en ciencia a Colombia. Esta parte que mencionabas también como de, pues, que nos llama la atención como de cómo hacer ciencia, pues, porque no es solamente de un colegio, ¿sí? No estamos hablando solo el tilatá de invertir en ciencia, sino cómo la educación pública, cómo la educación privada, cómo el Estado, porque esto no es solo tampoco del Estado por allá alejado, sino cómo todos vamos a decir, oiga, ¿qué vamos a hacer para invertir más en nuestros estudiantes, para que hagan más ciencia? Tenemos conocimiento de niños en 10º y 11 que han publicado papers, que han publicado artículos. Entonces sí se puede. La rigurosidad está en ellos. Hay personas que simplemente dicen ciencia no, pero hay otros que sí. Entonces esa parte está, o sea, el talento sí existe. Yo diría que sí es un mito. Si lo develamos un poquito así, es un mito que no hay ciencia en Colombia.
es apostarle más a la ciencia, creerle más a la ciencia en Colombia, creerle más a ese talento que vemos día a día, y seguir fortaleciendo estas habilidades de exploración, de observación en niñas y niñas, seguir destacándonos con hallazgos pequeñitos. Esos hallazgos pequeñitos son pasitos que van creando como este monstruo grande de la ciencia en el buen sentido, que va a traernos como decisiones informadas como sociedad. Okay, me encanta porque pues este cierre que podemos hacer de esta conversación maravillosa me resuena mucho porque ha sido una constante en estos pensatorios y es la esperanza. Tú dices, es esperanzador, o sea, hay por hacer, hay mucho, tenemos con qué, tenemos que reconocer y visibilizar más lo que se está haciendo, pero como qué bonito poder cerrar esta conversación con como este mensaje de hay esperanza, sí se está haciendo ciencia en Colombia, de pronto no tenemos los recursos que se tienen en otros lados, pero es un mito esto de que en Colombia no hay ciencia, en Colombia hay ciencia, y hay algo que también está en riesgo, pero sí está sucediendo, que es el trabajo en comunidad. Están equipos de trabajo trabajando, perdón la redundancia, hay equipos de trabajo teniendo iniciativas, montando proyectos, desarrollando proyectos, y esto con la idea del emprendimiento como que parecería que son un enfoque en lo individual. ¿Qué emprendimiento vas a tener tú? Y no, creemos emprendimientos en grupo, que así van a ser mucho más exitosos. Entonces, no, pues te lo agradezco muchísimo porque me voy de aquí con ese mensaje también de esperanza, de reto enorme, sí, pero también de mucha confianza en lo que se está haciendo muy bien. Y darte las gracias porque sé que eres una maravillosa profesora. Los estudiantes no solo te quieren un montón, tú los conoces muy bien, pero se estás sembrando unas semillas científicas y amantes de la naturaleza maravillosas. Muchas gracias. Gracias a ti, María Isabel, por la oportunidad. Y sí, esperar que aquí sea en unos años, encontrarme estudiantes grandes diciéndome, Erna, estoy estudiando física, biología, matemática, pero también trayendo aportes al país que yo creo que se requiere de estos cerebros aquí, trabajando por el país. Okay. Muchas gracias. Mil gracias. Fascinante hablar contigo. Gracias. Gracias.